En el episodio anterior fuimos testigos de un momento muy romántico durante el primer aniversario de Jack y Tutien. En un ambiente cálido y lleno de recuerdos, Jack sorprendió a Tutien al colocar un anillo sobre la mesa como una declaración de amor, sugiriendo que quería pasar el resto de su vida junto a ella. Fue una decisión valiente y sincera que marcó un nuevo capítulo en su relación. Hoy nuestra historia continúa con un nuevo capítulo donde el amor de Jack y Tutien se profundiza más que nunca. Su boda finalmente se lleva a cabo en un entorno solemne y lleno de amor. Las dulces promesas, los momentos emotivos y su compromiso eterno hicieron que los corazones de los espectadores latieran con fuerza. Acompáñanos para vivir los momentos más inolvidables de esta ceremonia tan especial, donde el amor y la felicidad verdadera se han encontrado. Si te ha gustado la historia de Jack y Tutien, no olvides dar like y suscribirte al canal para no perderte ningún capítulo de su emotivo viaje amoroso. Tutien y Jack estaban sentados frente a frente, sus miradas llenas de amor y esperanza. El anillo seguía quieto sobre la mesa, ninguno de los dos se apresuraba a tomarlo. Todo parecía detenerse en ese momento cargado de emoción. Tutien sonrió suavemente y con delicadeza tomó la mano de Jack. Lo miró a los ojos, esos ojos brillantes llenos de sentimientos. «Me has hecho sentir que soy la mujer más feliz del mundo», susurró Tutien, su voz suave pero llena de fuerza. «Pero sabes, no necesito nada más que a ti y todo lo que haces por mí. Confío en ti, Jack». Jack sonrió levemente y acarició su mano con ternura. Sabía que lo que estaba haciendo no solo era por Tutien, sino también por él mismo, para confirmar ante sí mismo y ante el mundo que su amor no era solo una relación pasajera. Era un amor verdadero y duradero, un compromiso eterno. «Te mereces todo lo mejor que la vida tiene para ofrecer», respondió Jack, sus ojos brillando con determinación. «No puedo prometerte perfección, pero prometo hacer todo lo posible para que siempre te sientas en paz y feliz. Seré el mejor esposo para ti, el mejor compañero de vida que puedas tener». Tutien miró sus ojos sinceros y en su corazón sintió una ola de emociones. Levantó suavemente la mano y acarició su mejilla, sintiendo cómo sus corazones latían al mismo ritmo. Una sensación de calma y calidez la envolvió. No necesitaban decir mucho con esas palabras, y esas miradas ya se entendían perfectamente. Tutien suspiró suavemente con un toque de melancolía en su mirada al recordar los días pasados. «¿Recuerdas, al principio de nuestra relación, no fue fácil para mí creer en este amor?», compartió con voz profunda. «Pasamos por tantas dificultades, como cuando tuviste que salvarme en silencio de tantos peligros, los momentos en que fui secuestrada o los desafíos que enfrentamos juntos». Jack apretó su mano con fuerza, su mirada decidida. «Recuerdo cada uno de esos momentos, Tutien. Cada vez que te veía en peligro, solo pensaba en una cosa: tengo que protegerte a toda costa. Nunca quise que sufrieras ni que te preocuparas más». Tutien levantó la cabeza lentamente, mirándolo a los ojos. «Pero fue en esos momentos cuando me hiciste darme cuenta de que no estoy sola. Tú estabas ahí siempre a mi lado, sin irte, sin importar cuán difíciles fueran las circunstancias. Porque eres todo para mí», dijo Jack suavemente, luego la abrazó con fuerza. «Siempre seré tu refugio, te protegeré toda mi vida, porque eres la razón por la que existo y por la que mi vida tiene sentido». Ambos guardaron silencio por un momento, solo se oían la música suave y el sonido de sus respiraciones. Las palabras que se intercambiaron entre ellos fueron como un susurro en el viento, pero llenas de significado. Sentían la conexión, la confianza incondicional que ambos se ofrecían. No necesitaban más palabras, sabían que su amor no eran promesas vacías, sino un compromiso firme que habían construido con el tiempo. Jack besó suavemente la frente de Tutien y luego la miró a los ojos.
Haré todo para que siempre seas feliz. Seré el esposo que esperas, y no importa cuán difíciles sean los obstáculos que vengan, los superaremos porque confío en nosotros. Tu Tien sonrió una sonrisa cálida y suave. Entonces yo también prometo ser una buena esposa para ti, Jack. Pase lo que pase, siempre estaré a tu lado. La luz del sol comenzaba a asomar por la ventana, iluminando las paredes de la pequeña casa llena de recuerdos. Era una mañana fresca, llena de energía y emoción. Hoy, el día que Tu Tien y Jack habían esperado durante todo un año, era el día en que finalmente se convertirían en marido y mujer. Tu Tien miró el reloj en su muñeca, sabía que el tiempo pasaba rápido, pero su corazón no dejaba de latir con fuerza. Este era un día especial, el día del amor, la felicidad y el compromiso eterno. Tu Tien despertó en el silencio de la habitación, el suave aroma de las rosas del jardín cercano entraba lentamente por la ventana. Se sentó mirando a través de la ventana hacia el jardín verde que Jack había cuidado con tanto esmero. Cada flor que florecía era un testimonio del amor que se habían brindado el uno al otro. Sentía el calor envolviéndola como si todo estuviera perfectamente preparado para este momento. Caminó con suavidad hacia el vestidor, donde el vestido de novia blanco brillaba colgado con esmero. El tejido suave resplandecía bajo la tenue luz de la mañana como una obra de arte. Suspiró nerviosa mirándose en el espejo. Este sería el momento que cambiaría su vida para siempre. Por primera vez, sintió con claridad la importancia de cada segundo de este día. Mientras tanto, Jack también se preparaba. En su elegante traje negro se miraba en el espejo, ajustando el cuello de la camisa y la corbata. Esta vez, sus ojos no solo reflejaban la confianza habitual, sino también una determinación, un fuerte compromiso con Tu Tien. Jack sentía una gran fuerza en su interior. Hoy sería el hombre de Tu Tien quien la protegería, la amaría y caminaría junto a ella a través de todos los desafíos de la vida. La madre de Jack había preparado un desayuno sencillo pero acogedor para toda la familia. Aunque todos estaban ocupados con los preparativos, el ambiente seguía siendo ligero y alegre. La madre de Jack no podía ocultar su orgullo al ver a su hijo a punto de comenzar una nueva etapa en su vida. Caminaba de un lado a otro en la cocina con una sonrisa en el rostro y una mirada llena de amor hacia su hijo. Cuando Tu Tien entró al vestidor y tocó el vestido de novia, no pudo contener sus emociones. Este era el vestido que había soñado durante mucho tiempo, pero no era solo una prenda de vestir. Era el símbolo del amor y el compromiso que ella y Jack habían construido. Con suavidad se puso el vestido, cada detalle, cada costura. Estaba perfectamente cuidado como una muestra del amor que Jack le tenía. Se miró en el espejo viendo la imagen de la mujer, que pronto sería la esposa de Jack. Cada vez que se veía en el espejo se sentía más fuerte, más hermosa gracias a Jack. Su amor le había dado la fuerza, la confianza y el sentido de seguridad que nunca antes había experimentado. Las emociones se desbordaban en su corazón y no pudo evitar que las lágrimas de felicidad cayeran. En su corazón, la fe en el amor no era solo palabras vacías, sino actos concretos construidos paso a paso a lo largo del tiempo. Mientras Tu Tien terminaba sus preparativos, Jack ya había llegado a la iglesia donde se celebraría la ceremonia. Era una iglesia antigua con paredes de piedra de mármol y ventanas de vidrios de colores brillantes. El ambiente en ese lugar creaba una atmósfera solemne, sagrada y llena de calor. Jack se encontraba frente al altar mirando a su alrededor, con las manos ligeramente temblorosas, sin poder ocultar su nerviosismo.
Este era el momento que había estado esperando durante tanto tiempo, el momento en que finalmente sería el esposo de Tu Tien. Todo parecía ralentizarse, aunque se había preparado a conciencia, la sensación aún lo conmovía. Estaba allí pensando en todo lo que había vivido con Tu Tien, en las dificultades que ambos habían superado juntos. Recordó la primera vez que se conocieron, las primeras conversaciones y los retos que enfrentaron. Cada uno de esos momentos había profundizado su amor, haciendo que valorara aún más a esa mujer. Cuando finalmente Tu Tien entró en la iglesia, Jack no pudo apartar la vista de ella. Allí estaba en su vestido de novia blanco, con una mirada llena de amor, caminando lentamente pero con cada paso acercándose más a él. La luz que entraba por las ventanas de colores creaba una pintura perfecta sobre ella. No había nada que pudiera embellecer más ese momento. Jack no dijo nada, pero en su interior, las promesas y los sentimientos de amor surgían como una ola. Cuando Tu Tien se acercó, Jack extendió la mano y se tomaron de la mano mirándose a los ojos, como si todas las palabras fueran innecesarias. Solo tenían que mirarse para entenderlo todo. En ese momento todo parecía detenerse. En esos ojos se reflejaba su futuro, veían el uno al otro en cada momento. Y sabían que sin importar los desafíos que vinieran, siempre estarían juntos. La boda de Jack y Tu Tien se celebró en un ambiente solemne y cálido, donde el amor se reflejaba en cada paso, en cada promesa y en cada gesto tierno. La iglesia, con su arquitectura antigua y sagrada, estaba adornada con flores frescas, velas perfumadas y una luz que se filtraba a través de las ventanas de cristal coloreado, creando un ambiente místico y hermoso. Todo era perfecto, desde los pequeños detalles hasta los grandes momentos. Todo parecía una pintura magnífica. Los invitados ya estaban allí, desde familiares y amigos hasta seres queridos. Todos esperaban con ansias el momento sagrado en el que Tu Tien y Jack se convertirían oficialmente en marido y mujer. La atmósfera en la iglesia estaba llena de anticipación. Los susurros de las personas creaban un suave eco, fusionándose con la melodiosa música que salía del órgano. Cuando las puertas de la iglesia se abrieron suavemente, la luz del exterior ya no iluminaba solo a Jack, sino que también iluminaba todo el camino que llevaba hasta Tu Tien. Ella apareció levantando suavemente el vestido de novia, con los ojos llenos de amor y emoción. Todo el espacio parecía detenerse, todos los ojos estaban puestos en ella, pero en ese momento solo existían Tu Tien y Jack. Cada paso que Tu Tien daba por el largo pasillo hacia el altar parecía alargar el tiempo. Sentía que cada paso era un avance hacia una nueva vida en la que caminaría junto a Jack, compartiendo todas las alegrías, tristezas y todo lo que estaba por venir. La emoción, la ansiedad, pero también la satisfacción y la felicidad la invadían. Sabía que hoy marcaba el comienzo de un nuevo capítulo en su historia de amor. Jack esperaba en el altar con la mirada fija en Tu Tien. La miraba con una sonrisa suave, pero también con un leve temblor de felicidad. Hoy finalmente se comprometía con ella, no solo con palabras, sino con todo su corazón, con todo lo que podía ofrecer. Este sentimiento, aunque simple, era demasiado sagrado para los dos. Cuando Tu Tien se acercó a Jack, sus miradas se encontraron y en ese momento no necesitaban decir nada. Se entendían perfectamente, los sentimientos no podían ser expresados con palabras. Tu Tien apretó la mano de Jack y en ese momento ambos sintieron la presencia del otro, la conexión que habían construido a lo largo del tiempo. El aire se volvió solemne y cálido, haciendo que todos sintieran el amor y la sinceridad que se tenían el uno al otro. El sacerdote comenzó la ceremonia con unas palabras de bienvenida y luego pasó a la parte central de la boda. Hizo las preguntas importantes. Jack, ¿estás dispuesto a tomar a Tu Tien como tu esposa, amarla, respetarla y caminar junto a ella toda tu vida? Tu Tien
¿Estás dispuesta a tomar a Jack como tu esposo, amarlo, respetarlo y compartir tu vida con él siempre? Ambos, Jack y Tu Tien, asintieron con la cabeza, sus miradas llenas de confianza y determinación. En ese momento nada podría detenerlos, porque ambos tenían una fe firme, el uno en el otro, en el amor que habían construido desde el principio. Las promesas, aunque sencillas, contenían todo el compromiso y el amor infinito que ambos sentían. El sacerdote continuó guiando la ceremonia y luego llegó el momento más importante, el intercambio de anillos. Este fue el instante en el que todos sentimos la solemnidad y la emoción. Jack tomó el anillo de la pequeña caja, su mirada brillando al mirar a Tu Tien. Con cuidado le colocó el anillo en el dedo como una promesa eterna. Tu Tien, con los ojos llenos de lágrimas, tomó suavemente la mano de Jack y le puso el anillo en su dedo como si le entregara no solo un objeto, sino su corazón entero. Con este anillo serás mi esposa. Te amaré por siempre, no te dejaré jamás, dijo Jack con la voz entrecortada pero llena de orgullo. Con este anillo seré tu esposa. Prometo estar siempre a tu lado y amarte por siempre, respondió Tu Tien, su voz temblorosa por la emoción. Cuando las promesas fueron pronunciadas, el sacerdote sonrió y dijo: «Entonces les declaro marido y mujer». Todos los presentes aplaudieron y los sonidos de felicitaciones llenaron el aire como una melodiosa música festiva. Tu Tien y Jack se miraron una vez más y luego se besaron, un beso suave pero lleno de significado. Este beso no solo era un gesto de cariño, sino también una confirmación del amor, la promesa y el compromiso que habían hecho. En ese momento no había nadie más en el mundo, solo ellos dos. El mundo exterior parecía detenerse, solo existían ellos y la conexión irrompible entre ambos. En ese instante, todas las preocupaciones y dificultades del pasado parecían no importar. Solo quedaba el amor, solo quedaban ellos y un futuro lleno de promesas por delante. Cuando se separaron y se pusieron de pie, los aplausos de la familia y los amigos se hicieron más fuertes. Las sonrisas y miradas llenas de amor de todos los presentes hicieron que este momento fuera aún más perfecto. Todos se pusieron de pie aplaudiendo y dando la bienvenida a los recién casados, creando una atmósfera llena de calidez y felicidad. Tu Tien y Jack salieron de la iglesia de la mano, sintiendo el calor de sus seres queridos rodeándolos. La luz del sol brillaba sobre sus rostros, creando una escena tan hermosa como un sueño. Su boda no solo era un evento, sino el comienzo de un nuevo viaje, uno en el que caminarían juntos, superando todas las dificultades y construyendo una vida llena de felicidad. Después de la ceremonia, cuando las luces de la iglesia comenzaron a apagarse, Tu Tien y Jack se quedaron juntos, sus manos entrelazadas, sintiendo la conexión fuerte entre ellos. La imagen de la ceremonia seguía viva en sus corazones. Cada paso que daban ahora era un paso firme hacia una nueva vida en la que enfrentarían juntos todos los desafíos. Habían pasado todo un año conociéndose, creando recuerdos hermosos, y ahora estaban listos para dar el paso más grande de sus vidas, ser marido y mujer el uno del otro. Su viaje de amor no solo era una comprensión mutua, sino también un compromiso firme, una promesa de estar siempre juntos sin importar cómo cambie la vida. Tu Tien miró a Jack, sus ojos brillaban con una felicidad inmensa. No podía creer que este momento finalmente había llegado. Un año atrás todo parecía incierto, pero ahora estaba junto al hombre que amaba, con quien compartiría su vida. Y lo que la hacía aún más feliz era saber que Jack, ese hombre, sentía lo mismo. Cuando comenzó la fiesta de bodas en un ambiente lleno de luz, amor y alegría, los invitados se reunieron alrededor, brindando sus bendiciones a la nueva pareja. Cada felicitación, cada sonrisa hacía que el ambiente se volviera más cálido y cercano. Pero había un momento muy especial que se estaba acercando.
Jack se levantó, su mirada recorrió a los seres queridos y amigos presentes. Una sensación indescriptible lo invadió, como si quisiera compartir todo lo que sentía en ese momento. Lentamente se giró hacia Tutien, sus ojos llenos de sinceridad y amor, y levantó suavemente su copa. «Hola a todos», comenzó Jack, su voz cálida pero llena de sinceridad. «Hoy es un día muy especial. No solo es una boda, sino el momento en que Tutien y yo oficialmente nos convertimos en marido y mujer. Gracias a todos por estar aquí para compartir esta alegría con nosotros. Pero lo más importante, hoy quiero decir algo a ti, Tutien». La sala guardó silencio, todas las miradas estaban dirigidas hacia la pareja. Tutien sintió cómo su corazón latía más rápido, sus manos se apretaron instintivamente sobre las de Jack. No sabía qué diría Jack, pero sabía que este era un momento que jamás olvidaría. «Eres la que ha cambiado mi mundo, Tutien. Antes de conocerte, no sabía que el amor podría ser tan poderoso. Nunca imaginé que alguien como tú aceptaría estar a mi lado, amarme y elegirme como tu compañero de vida. No solo te amo, te respeto. Eres la mujer que protegeré por siempre», dijo Jack con una pausa para tomar aire y recuperar la calma. Luego continuó con la mirada firme y segura. «Sabes, ayer cuando miré en tus ojos pensé en todas las dificultades que hemos superado. Cada desafío, cada lucha, siempre has estado a mi lado, enfrentando las tormentas conmigo. Y hoy te prometo algo, nunca más tendrás que enfrentar este mundo sola. Seré la persona que estará detrás de ti, que siempre caminará a tu lado en cada prueba». Tutien sintió su corazón llenarse de emoción. Apretó la mano de Jack aún más fuerte, sintiendo el calor y la firmeza de él. Sabía que esas palabras no eran solo palabras vacías. Jack las había demostrado con acciones, con todo lo que había hecho por ella a lo largo del tiempo. «Mi promesa es eterna, Tutien», dijo Jack suavemente pero con fuerza. «Siempre te amaré, siempre te protegeré y seré tu compañero hasta el final de nuestros días. Te lo prometo». Tutien se levantó, sus ojos brillaban de emoción. Miró a Jack no con temor ni preocupación, sino con confianza y amor. Sonrió suavemente, una sonrisa dulce pero llena de determinación. «Amor, antes de conocerte tenía miedo. Pero ahora, cuando estamos juntos, solo siento orgullo, felicidad y gratitud. Todo lo que has hecho, todo lo que has prometido me hace sentir verdaderamente amada». Tutien miró a Jack a los ojos y luego continuó. «Te prometo que siempre seré una buena esposa para ti. Siempre te amaré y nunca me alejaré de ti, porque eres el hombre con el que quiero pasar el resto de mi vida». La gente alrededor aplaudió, no solo por las palabras sinceras, sino porque todos pudieron sentir el amor verdadero entre la pareja. Los amigos y familiares presentes estaban felices porque eran testigos de la maravillosa conexión entre Jack y Tutien. Todos sabían que, sin importar cómo cambiara el mundo, el amor de Tutien y Jack nunca cambiaría. Después de esas dulces y sinceras promesas, Jack y Tutien se dieron un abrazo muy fuerte. Ese abrazo no solo era una muestra de cercanía, sino también un compromiso, una promesa de protegerse mutuamente, algo que habían compartido todo este tiempo. Ambos sabían que nada podría romper su amor. Tutien dejó un suave beso en la mejilla de Jack, un beso lleno de amor y ternura, como una promesa de siempre estar a su lado sin importar lo que el futuro les depare. «Siempre estaré aquí construyendo un futuro feliz contigo», susurró. Al final de la fiesta, todos siguieron felicitando a la pareja, pero para Jack y Tutien ese momento ya era suficiente. Se tomaron de las manos, caminaron juntos, ya teniendo todo el uno al otro, y sabían que esto solo era el comienzo de un largo viaje por delante. Las risas, las sonrisas y la luz del amor no solo brillaban en la habitación, sino que se extendían al mundo exterior. En los corazones de Jack y Tutien, su amor era eterno y siempre caminarían juntos, nunca separados.